buenos días, amigos y amigas. El invierno ya llegó a nuestras vidas y a las Islas Canarias. Llega la Navidad y consigo un ambiente familiar, caluroso y sobre todo lleno de esperanza. En esta época recordamos que Jesús vino un día a morir por ti y por mí, para que si creemos en Él no nos perdamos, sino que vivamos para siempre con Él. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a Hope Home, la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir con otras personas. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues comencemos. Enfoque misionero. Esto es Alcance del Pacífico. Todos los miembros son animados a establecer estrechas relaciones con sus vecinos y sus amigos, conducirlos a Jesús y plantar nuevas iglesias donde ellos viven. A principios de año, plantamos una nueva iglesia. Los miembros comenzaron a visitar los hogares cercanos a esta nueva iglesia plantada. Mi nombre es Simeli y soy ingeniero. Mi nombre es Josefine y soy maestra de escuela. Recuerdo cuando él, Simeli, me hablaba sobre plantar una iglesia en nuestra casa. Pensaba en todas las responsabilidades que eso traería. Oré mucho y dije, está bien, Simeli, podemos plantar una iglesia. Descubrimos que cerca nuestro había miembros que no asistían a la iglesia. Los invitamos a venir y ser parte de nuestra iglesia plantada y ellos aceptaron. Hace 8 meses comenzamos con nuestra iglesia plantada. El principal método de evangelismo que estamos desplegando es nuestra iglesia plantada, es visitar a los vecinos y a la comunidad en sus hogares. El pastor me dijo que Dios me dio 2 pies para llevar su palabra a la comunidad. Fuimos caminando a todas las casas de los alrededores. Caminamos mucho para visitar a las personas de nuestra comunidad. Ellos me recibieron, entré, compartí la Biblia con ellos y oré con ellos. Y le pedí al Señor que los bendijera. Las puertas siempre están abiertas para mí. Le digo a mi esposa, estamos construyendo estas relaciones. Siento que juego un papel muy grande en sus vidas, por la forma como los he influido por medio del amor y la providencia de Dios. Tener una iglesia plantada en nuestro hogar nos acerca a otros miembros de iglesia. Tenemos un estrecho vínculo. Nos hemos vuelto una familia. Siento que el Señor tiene un llamado para mí, para que salve almas para su reino. Un pecador como yo. Usted también puede tener una oportunidad si va donde sus vecinos y comparte las buenas nuevas con ellos. Ellos también pueden ser parte del reino. Momentos musicales.
corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Hola, hola mis hermanos, un saludo cordial para todos, tengan un feliz sábado. Continuamos con nuestras programaciones los sábados, nuestra iglesia online. Hoy estamos ya con la escuela sabática, estamos ya en la lección número 6, cuyo título es Jugar a ser Dios, un tema muy interesante. Y en esta ocasión tenemos 3 invitadas para nuestra lección de escuela sabática, para que la comentemos juntos, para que la repasemos juntos, la analicemos. Y de la iglesia de vecindario tenemos a Melissa, nuestra directora de jóvenes. Melissa, un saludo cordial, gracias por estar aquí. Gracias, pastor, gracias por invitarme de nuevo y que esta escuela sabática sea de bendición para todos y un feliz y maravilloso sábado. Gracias, gracias. Y de la iglesia de Las Palmas, Rosana, un saludo, Rosana. Saluda a tus amigos. Bueno, un saludo a todos, encantada de estar aquí y desearles a todos un feliz sábado. Muy bien, muchas gracias. Y nuestra directora de jóvenes de la iglesia de Las Palmas, gracias por estar aquí, Katy. Un saludo. Gracias también por volver a invitarme. Saludos a todos los hermanos, un feliz sábado
y muchas bendiciones, que esta escuela sabática sea para bendición en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a empezar entonces justamente con la bendición de Dios para que así lo que digamos, lo que hablemos, pues sea justamente dirigido por el Señor y concentrado concretamente en la lección que vamos a comentar hoy. Voy a pedirle a Katy que nos dirija en oración. Oramos. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias por este día que nos has dado. Te pedimos, Señor, tu bendición especial ahora que vamos a hablar sobre la escuela sabática, que ponga las palabras en nuestras bocas, Señor, y que podamos desarrollarlo lo mejor posible y que podamos entender con alguna duda que nos quedó aclarada, Señor. Bendícenos y acompáñanos en esta lección. En tu nombre santo. Amén. Amén. Muy bien, como hemos dicho, estamos estudiando el libro de Isaías, Consolaos, pueblo mío. Ese es el título del trimestre, de la temporada que estamos viendo en este trimestre. Estamos ya prácticamente en la mitad de nuestro estudio, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un título bastante interesante, Jugar a ser Dios. Tiene que ver cuando el hombre quiere superar a Dios en estatus. Es un problema de los reyes de la antigüedad. Y la esencia de la lección de esta semana es cómo el orgullo y la arrogancia son pecados muy peligrosos. Y de eso vamos a hablar en esta semana, un tema muy, pero muy interesante para todos, basado en el profeta Isaías. Y pues esta lección 6, nuestro texto, un texto muy esperanzador, un texto maravilloso, un texto de Isaías 25:9, cuando dice la Biblia: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La verdad es que es un texto, una gema preciosa en medio de este libro que nos habla acerca de la segunda venida, cuando el Señor venga y establezca su reino, y cómo su pueblo estará esperándolo gozoso, ¿sí? Pero vayamos a la lección de esta semana. El propósito de la lección de esta semana es triple. En primer lugar, quisiéramos pues compartir las profecías del capítulo 13 y el capítulo 14 del profeta Isaías. En segundo lugar, sentir que solo aferrados a los méritos de la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado, podemos nosotros vencer el orgullo. Esto es muy importante, entender de que solamente en Jesucristo podemos encontrar verdadera redención. Y por último, enseñar que solo el Señor podrá traer paz a nuestro planeta y al universo. Así que esto es muy importante. Nuestro propósito de la lección es transmitir estas ideas. Y ahora sí, vamos a ver cómo esta semana nuestro tema que vamos a abordar tiene que ver con el orgullo y la altivez, dos verdaderos pecados originales. Aunque vamos a hablar de reyes que existieron en el tiempo del pueblo de Dios, allá por los años 700, 600 antes de Cristo, los reyes de Babilonia, vamos a ver todo eso. Lo interesante es que esto tiene una aplicación profética en Lucifer, y eso lo vamos a ver durante el desarrollo de esta lección. El bosquejo para trabajar esta semana, no he querido salirme del bosquejo que nos presenta el autor de la lección. Nos presenta 5 puntos y son los que vamos a comentar. El primero es la condenación sobre las naciones. En segundo lugar, vamos a hablar de la última gran ciudad de Babilonia. Vamos a hablar de la caída del rey encumbrado. Vamos a hablar de la puerta del cielo. Y finalmente vamos a hablar del triunfo final de Sión. Son los temas que vamos a tratar durante la lección de esta semana. Pues bien, vamos a entrar en materia y vamos a ir a la primera sección, que tiene que ver con la condenación sobre las naciones. Y aquí voy a pedirle entonces a Melissa que me ayude con la siguiente pregunta: ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Pregunta interesante. ¿Por qué las profecías comienzan con Babilonia? Este es un tema que, además de ser histórico, también es profético. Así que vamos a permitir que Melissa nos converse un poquito acerca de esto. Así que adelante, Melissa. Bueno,
Partiendo principalmente de toda la condenación sobre esas naciones, vemos que habla específicamente de todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Desde los capítulos 13 al 23, el juicio de todas esas naciones paganas. Y ahí vamos a lo que es la pregunta concreta, ¿verdad? Que por qué las profecías contra las naciones comienzan en Babilonia. Vemos que a lo largo de la historia se observa que Babilonia se va convirtiendo en una superpotencia porque tiene varios dotes en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo político y principalmente a lo religioso, ¿verdad? Entonces es muy importante el lugar que ocupa Babilonia en todo lo que es este juicio, por todo lo que fue acumulando en cuanto a riquezas, en cuanto a todo lo que se observaba, ¿verdad? En comparación de los otros pueblos, ¿verdad? Y principalmente teniendo en cuenta lo que habla Isaías 10, del 5 al 34, que se observa claramente, y me quedo principalmente con el versículo 12 que dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. O sea, vemos cómo eh, desde siempre, o sea, desde todo lo que acontece, la historia y más cada juicio y cada pueblo que Dios va a poner castigo a todos estos pueblos, se observa cómo el hombre siempre se fue enalteciendo, siempre quiso ir más allá de la voluntad de Dios, siempre quiso hacer su voluntad en contra de lo que realmente Dios decía. Y por eso Babilonia siempre atacaba al pueblo de Dios, siempre iba atacando lo que era el pueblo de Dios y, y realmente lo vemos reflejado en estos versículos, como a pesar de todo que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, Él va a juzgar estas naciones, Él va a poner, vamos a decirle, en su lugar a todo lo que aconteció y acontecerá incluso. Entonces, por eso desde siempre Dios siempre va a apoyar lo que es su pueblo. Y comparando con los otros versículos, ¿verdad? Que habla también en Isaías 14, del 24 al 27, ¿verdad? Que reitera que que el Señor pondrá fin a lo que es el Asiria, ¿verdad? Y, y realmente reflexionando en todo lo que va diciendo de Babilonia, en todo esto que va detallando claramente en cada uno de los juicios, em, y todo lo que va a padecer el mismo pueblo de Dios, nos damos cuenta que lo que Jesús pasó y lo que habla, ¿verdad? A través del profeta Isaías, ¿verdad? Todo lo que acontecerá, que el amor de Dios, la misericordia de Dios, incluso también en dar a Jesús y todo lo que pasó a Jesús por todos nuestros pecados, va mucho más allá de todo el sufrimiento que vendrá acerca de estas naciones, ¿verdad? Y aunque en todas estas profecías habla, ¿verdad? De mucho dolor, de mucho sufrimiento, se hará justicia y que toda esa soberbia, que todo ese orgullo que el hombre siempre quiso ir por delante de Dios, de querer humillar al pueblo de Dios, se va a ver reflejado que esa no es la verdad, que la única verdad es Dios, es Jesús, y que la muerte de Jesús tiene su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nada podemos hacer alejados de Dios, que todo lo que el hombre fue construyendo con altivez fue destruido, y que todo lo que va realmente en dirección a Dios es perpetuo. Y lo vemos reflejado en todo lo que aconteció en estas profecías. Muy bien, Melissa, Eso. muchas gracias. Evidentemente, el ministerio del profeta Isaías le correspondió de forma paralela trabajar en los tiempos del rey Asiria,
Una vez que este fue derrotado, es como Babilonia llegó a tener un poderío muy grande. Y sí, en esta sección se analiza pues, el juicio de Dios sobre Babilonia. Son imperios que dominaron el mundo en su tiempo y pues que de alguna manera fueron los que aplastaron al pueblo de Dios, los que tomaron cautivos al pueblo de Dios y cómo algunos de ellos sufrieron la cautividad, ¿no es cierto? Y aquí ya nos vemos que son paralelos también al libro de Daniel, ¿no es cierto? O sea, tanto Isaías siendo más joven y luego el profeta Daniel, que fueron paralelos, pero que el ministerio de ambos está en relación con el tiempo del rey de Babilonia. Y se habla acerca del juicio de Babilonia, ¿verdad? Que fue quien conquistó y tomó cautivos al pueblo de Judá. Muy bien, gracias, Melissa. Interesante ver el contexto histórico. Recuerden que la profecía y la historia van de la mano y cómo la historia nos confirma que esta Babilonia iba a ser condenada. Muy bien, vamos a seguir un poquito más adelante con la segunda sección, ¿sí? Y en la segunda sección ¿sí? Vamos a hablar también algo más de lo mismo, pero quizás ya un poco más ampliado. Vamos a hablar de la última gran ciudad de Babilonia, ¿sí? Ese es el punto. Y aquí está la pregunta que tenemos. Esta sección es interesantísima. ¿Cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Esta sección es para Katy. Recuerden que la Gran Babilonia, de la que estamos hablando, llegó a ser muy poderosa en su tiempo. ¿Sí? Se caracterizó por esa ciudad por tener una de las grandes maravillas del mundo, sus jardines colgantes, una ciudad realmente de oro, impresionante en toda su estructura. Pero esta pregunta, ¿cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Esto está registrado en el libro de Daniel, por eso les decía yo lo contemporáneo que son los profetas, ¿verdad? Isaías hizo su ministerio en los tiempos de Asiria y al principio de los babilonios y predijo la condenación, pero ahora Katy nos va a explicar un poquito cómo terminó esta Babilonia. ¿Sí? Adelante, Katy. Bueno, pues ya habíamos visto cómo Babilonia había crecido en poder y el rey que estuvo en Babilonia fue Belsasar. Y este rey nos cuenta la historia en Daniel 5, cómo utilizó los utensilios del templo para beber, hizo una gran fiesta donde bebieron todos con los utensilios del templo. Y justo en la fiesta apareció una mano que escribió en la pared y la escritura, él no podían descifrarla, mandó a preguntar a todos sus magos, adivinos, astrólogos, hasta que dieron con Daniel, que fue el que reveló la escritura, y la escritura lo que significaba era que iba a ser destruida Babilonia. Y entonces es una profecía que vemos, que a veces cuando vemos las profecías en la Biblia parece como que no van a suceder, ¿verdad? Y nada más que Daniel terminó de contar esa profecía, esa misma noche el rey Belsasar murió y fue tomada Babilonia por el rey Darío, me parece que es de los Medos. Entonces, después que fue tomada Babilonia, fue cayendo en picado. Y Babilonia quedó desolada. No se destruyó totalmente la ciudad, pero la ciudad no se volvió a habitar, quedó desolada, quedó vacía. Y vemos que la maldad que había hecho estos reyes, este pueblo de Babilonia, como había abusado del pueblo judío, como los había tenido como esclavos, Dios pues vio todo lo que había hecho y le dijo, hasta aquí llegó tu mandato, o no sé cómo explicar. Y ya después que fue tomada Babilonia, jamás volvió a reconstruirse ni jamás volvió a abusar del pueblo de Dios. Muy bien, sí. Todo el capítulo 13 de Isaías dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Es impresionante la manera como menciona el gran día de Jehová para ellos.
Y a mí me impresiona, la verdad es que la conquista de Babilonia fue la coalición de dos reinos, del reino de Media y Persia. Por un lado estaba Ciro, ¿sí? Y por otro lado estaba Darío. Y entonces es impresionante cómo ellos, con mucha genialidad, prepararon la conquista de Babilonia. Cómo desviaron las aguas del río, kilómetros arriba, y entonces ese río pasaba por debajo de las murallas de la ciudad. Y justamente en esa gran fiesta, en ese gran bacanal, donde aparece Daniel con la lectura en la pared: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esa fue la última noche, en el año 539. Ciro fue el que, junto con Darío, conquistaron, destruyeron la ciudad. Ese fue el principio del fin para esa gran Babilonia. Y esta ya nunca más amenazó al pueblo de Dios. Impresionante. Gracias, Katy, por contarnos esta experiencia del capítulo 5 del libro de Daniel. Muy bien, y ahora vamos a seguir entonces con la tercera sección de nuestro estudio. ¿Sí? La tercera sección es interesante. Vamos a hablar de la caída del rey encumbrado. En esta sección, pues hay mucho que hablar en esta sección, porque no solamente habla de los reyes arrogantes que tuvo Babilonia, sino de alguien en quien se originó el mal. Pero esto será Rosana quien nos va a comentar. La pregunta para Rosana es: ¿cómo podría Isaías 14, 12 al 14 aplicarse a un rey de Babilonia? Porque muchas veces el texto cuesta quizás aplicárselo a un rey, quizás tenga una interpretación mucho más importante y más aplicable no al rey de Babilonia, sino a otro personaje. Bueno, en otras palabras, en el capítulo 14, en los versículos 12 al 14, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi reino, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque al principio de este capítulo empieza hablando sobre la caída de Babilonia, que cae con Belsasar, aquí los versículos toman una matiz diferente. Habla sobre Babilonia, pero sobre el rey de Babilonia que se enfrenta a Dios. Es más, que quiere el trono de Dios. Nosotros todo lo que hacemos en la vida lo podemos hacer por el camino de Dios o por el camino de Satanás. Así que lo mismo pasaba con los reyes de la antigüedad. Así, por lo tanto, lo que está diciendo Isaías 14, del 12 al 14, es que detrás del rey de Babilonia estaba Lucifer, porque estos textos se refieren a la caída del lucero, Lucifer, ese ángel bueno y hermoso que Dios creó, pero que por su orgullo se rebeló contra él. En Isaías 14 se está dando a conocer el final del rey de Babilonia, que por supuesto es Lucifer. La Babilonia literal es la representación de la Babilonia espiritual hoy en día. Los de Jerusalén siempre las personas de Jerusalén siempre cumplían lo que Dios les decía. Sin embargo, los babilonios siempre estaban llenos de orgullo y de soberbia. Lo que sí podemos saber con certeza es que el gobernador de Babilonia finalmente caerá y será destruido. Muy bien. El punto aquí es que, aunque cuando la Biblia nos habla de la profecía de Isaías 14, 12 al 14, cómo puede aplicarse a un rey de Babilonia, es evidente que tiene doble aplicación, porque los reyes de Babilonia pues no sufrían de falta de autoestima. Ellos se creían dioses o querían ser semejantes al Altísimo, como dice Isaías 14, 14.
El problema no es totalmente a los reyes de Babilonia. ¿Recuerdan a Nabucodonosor que decía, esta es la gran Babilonia que yo he creado por la fuerza de mi poder y mi majestad? Y Belsasar lo mismo, ¿verdad? Que personas que desafiaron a Dios. Aunque finalmente Nabucodonosor llegó a enaltecer al nombre de Dios y entregó su corazón a Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos bien con profundidad los textos, nos encontramos que tanto Ezequiel 14 como Ezequiel 28 como Isaías 14 nos identifican allí a un personaje más allá de esos reyes. Y ese personaje es Lucifer. ¿Sí? Hay que tenerlo muy claro. La descripción que se hace ahí va más allá de lo que un monarca terrenal se describe. Aquí prácticamente se habla de alguien orgulloso que está dispuesto a ser semejante a Dios. Y ya después, más adelante, el libro de Ezequiel dice que es un querubín ungido, que quiso ser igual a Dios, lleno de hermosura, de perfecto, y que finalmente fue expulsado por Dios. Fue expulsado precisamente porque él quiso ser igual a Dios en poder. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla de ese mismo personaje, ¿sí? Ese ser poderoso que fue expulsado del cielo. Se le da varios nombres, se le dice Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo, sí, en fin, varios nombres. Pero es interesante que tanto Ezequiel como Isaías describen ese personaje y que, repito, puede ser que tengan la doble aplicación. Por un lado, puede aplicarse a los reyes de Babilonia, pero más bien cuando vemos todo el sentido y el análisis de los textos, se está refiriendo al mismo Satanás. ¿Sí? Así que esta es la tercera sección. Gracias, Rosana. Y vamos a seguir entonces con la cuarta sección. ¿Sí? En la cuarta sección vamos a hablar de Puerta del Cielo. ¿Sí? Esto es interesante, esta sección. Puerta del Cielo. Y aquí voy a pedir a Melissa que me ayude. ¿Por qué Babilonia alude posteriormente a Roma? De acuerdo a 1 Pedro 5:13 y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis. Esto es interesante porque ya estamos hablando de la aplicación histórica aplicado a la profecía bíblica en el Nuevo Testamento y en los registros apocalípticos. Adelante, Melissa. Bueno, partiendo de lo que es una ironía contra Satanás, ¿verdad? Vemos que obviamente él era Lucero, Lucifer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habla Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 9? De cómo él siempre fue el dragón, cómo se identifica, ¿verdad? Como Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? Que habla y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cómo intenta destruir, ¿verdad? Y va hablando todo ese capítulo, ¿verdad? De cómo él intentaba, ¿verdad? Destruir a ese niño que nace, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, ¿verdad? Que dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿verdad? Y que sabemos obviamente que ese niño era Cristo, ¿verdad? Y que él fue, como siempre digo, ¿verdad? Y como yo creo que siempre vemos también en la palabra de Dios, que la esencia misma de Satanás nunca se pierde, que él puede cambiar de disfraz, puede cambiar, puede ser un ángel de luz y puede utilizar justamente a agentes humanos para hacer, ¿verdad? Lo que lastimosamente hace en todo lo que es la historia, ¿verdad? Desde que entró el pecado, ¿verdad? Que es engañar, que es utilizar a las personas con un fin malvado, ¿verdad? Para siempre atacar al pueblo de Dios, porque sabemos que Satanás nunca podrá con el Altísimo, con Dios. Entonces, ¿qué hace? Él ataca a sus hijos porque sabe perfectamente que contra Dios no podrá. Entonces, él utiliza agentes, así como utilizó a Herodes en ese tiempo para poder
llegara al Cristo, ¿verdad? Para asesinarlo. Así también Satanás utilizó el poder que tenían en ese momento el rey de Babilonia y el príncipe Tiro. Y a lo que vamos adentrándonos ya en la pregunta concreta, ¿verdad? Que dice, ¿por qué Babilonia alude posteriormente a Roma y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos también en Primera de Pedro 5:13 que habla, ¿verdad? De lo que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y comparando también lo que dice Apocalipsis, todo lo que va diciendo Apocalipsis, ¿verdad? Desde el capítulo 14, 8 al 16, 19, después el capítulo 17, el versículo 5, el capítulo 18, el versículo 2 y todo lo que acontece, ¿verdad? Vemos cómo la Babilonia, literal Roma, ¿verdad? Sabemos que la Babilonia como ciudad misma fue destruida, pero la Babilonia espiritual sigue vigente hasta hoy en día y que ellos son los que atacan, son los engañadores que lastimosamente siempre están atacando al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que cómo se refleja que ese Babilonia espiritual, aunque físicamente ya no está ni ya no queda nada, como dice la palabra, ¿verdad? Son los que están llenos, como dice aquí, ¿verdad? Son los del poder orgulloso y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Y ahí vemos claramente, ¿verdad? En Apocalipsis en 17, 6, que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea que no, vemos que ellos sigue vigente y que Dios tiene que venir y que Dios habla en su palabra de que obviamente hará juicio contra esa Babilonia espiritual y todo lo que conllevó a lo largo de la historia eso, ¿verdad? Y que como habla hasta incluso en Génesis 11 de hasta ese punto que ellos tuvieron que realizar, ¿verdad? La torre de Babel, que ellos querían llegar al cielo mismo, a lo que todo aconteció, lo que llevó a la torre de Babel, ¿verdad? De que llegar al Altísimo, llegar al trono de Dios, prácticamente lo mismo que Satanás siempre, las palabras de Dios decían, ¿verdad? Que quería sentarse en el trono de Dios, ser como el Altísimo, ¿verdad? Y hasta qué punto llega el orgullo, hasta qué punto llega la altivez del ser humano, ¿verdad? De querer ocupar, de querer pensar que puede lograr algo sin el Todopoderoso, ¿verdad? Pero como dice el estudio, ¿verdad? A lo que habla, ¿verdad? La puerta del cielo, ¿verdad? Y me gusta mucho hablar también de esto que dice la puerta del cielo, que es Betel, ¿verdad? Y comparando, ¿verdad? El versus, ¿verdad? Que es la puerta de los dioses, que es Babilonia, ¿verdad? Porque era un pueblo muy pagano, un pueblo idólatra, ¿verdad? A pesar de todo lo que conllevaba eso, ¿verdad? Pero Babilonia, con sus torres y sus templos en Sigurat, dice, fue construida desde cero por seres humanos y estas fueron opuestas, representando caminos que contrastaban hacia la salvación. La gracia como iniciativa divina, como hablé, ¿verdad? Versus las obras humanas, ¿verdad? O sea, como lo celestial es diferente a lo que realmente ellos como personas, ¿verdad? Como seres humanos querían lograr sin Dios. Entonces, para culminar, ¿verdad? Me gusta mucho lo que dice la lección explícitamente, que dice aquí, toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, que es justamente lo que decía, ¿verdad? Que es la puerta del cielo, que es la casa de Dios, ¿verdad? Que es algo celestial, que es algo eterno, ¿verdad? Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que dice en Efesios 2, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Y toda falsa religión, incluidos el legalismo y el humanismo,
secular se basa en el orgullo modelo de Babilonia. O sea que alejados de Dios automáticamente pasamos al grupo de lo que es Babilonia. Pero obviamente si estamos siempre unidos a la mano de Dios, siempre vamos a estar en sintonía, en comunión a lo que Él realmente dice y no ser, vamos a decirle, del grupo de Babilonia, ¿verdad? Con un orgullo que no proviene obviamente de Dios. Muy bien, muy bien. Así que prácticamente con la Babilonia espiritualizada del Apocalipsis representa un poder, ¿verdad? Que dominaría la tierra, y por eso dice allí el llamado, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, ¿no es cierto? Y el mensaje final es que así como cayó Babilonia en el pasado, se dirá, ha caído la gran Babilonia, ¿no es cierto? La Babilonia del Apocalipsis es una Babilonia que tiene que ver con una religión falsa, ¿sí? Un modelo de religión falsa, incluye el legalismo, incluye el humanismo, como lo ha dicho muy bien. Y bueno, pues en contraste está el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Que estará en Sión, que es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y prácticamente, como ha dicho bien, el modelo de religión verdadera está representada por la salvación en Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien, así que el libro de Apocalipsis espiritualiza esos términos, ¿no es cierto? Así como hay una Babilonia literal, en el Apocalipsis se habla de una Babilonia, la madre de la ramera, se llama, ¿verdad? La gran ramera, sí. Bueno, pues gracias, Melissa, por esta explicación, esta intervención. Y estamos ya casi llegando al final de nuestra lección. Estamos entrando a la quinta sección, el triunfo final de Sión. La victoria del pueblo de Dios, como dice 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En esta sección voy a pedirle a Katy que nos ayude comentándola, porque la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo. Un tema interesante, bastante profundo y quizás un tanto complicado, ¿sí? Porque nos va a hablar un poquito de la forma paralela en cómo va a hablar la desolación y cómo esa desolación se compara a los 1000 años de paz en el libro de Apocalipsis, hablando proféticamente. Adelante, Katy. Bueno, pues en Isaías 24 se hace alusión a cómo terminó Babilonia, que quedó vacía, que ya no había fiestas, ya no había murmullo, las vides se habían secado, cómo había terminado esa gran nación de tanto esplendor, de tantas riquezas, a terminar totalmente vacía, sin vida. Incluso ni siquiera las vides ya tenían vida. Entonces, yo lo que comparo es uno con lo que dice Apocalipsis 20, cuando Cristo venga por segunda vez, y todos estemos en los que hayamos logrado ir con Él al cielo, se va a quedar la tierra vacía, porque las personas que no se hayan salvado, pues se quedarán muertas. Y entonces Satanás va a ser el único que va a quedar en la tierra. Y y la tierra se va a hacer alusión de la Babilonia, como quedó Babilonia, a cómo va a quedar la tierra desolada, vacía, sin vida, sin persona. Va a quedar solamente Satanás por 1000 años, mientras nosotros estemos en la gran Jerusalén, en el cielo. Y entonces también, viendo alusión que la Babilonia literal se aplica a los poderes posteriores que representan a los grandes gobernantes, a las grandes fusiones del mundo, que son lideradas por Satanás. Y entonces vemos que va a llegar el momento en el que van a caer, en el que Dios va a venir por segunda vez y va a terminar con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta maldad que hay en el mundo, porque hay tanta maldad y tantas cosas que pasan, no porque muchas personas dicen, no, ¿por qué pasa esto? Y esto pasa porque las personas están alejadas de Dios. Si estuviéramos cerca de Dios, en comunión con Él y haciendo las cosas que a Él le agradan, el mundo fuera totalmente diferente. Pero como hay pecado y la única solución de terminar con el pecado para siempre
es que Cristo venga y pueda terminar con Satanás y poder volver después de los 1000 años a reinar en una tierra renovada y no sé, ya me quedé, que el pastor argumente un poquillo más. Muy bien, no, pues es sencillamente concluir de que finalmente la Babilonia será destruida en el gran día del juicio final, ¿no es cierto? Y ese juicio final será el gran día grande del Señor, que será espantoso para aquellos que serán condenados. Eso es lo que dice Malaquías y Joel, ¿no es cierto? Y bueno, el libro de Apocalipsis nos habla que esa desolación de Babilonia finalmente es comparada a la desolación de la tierra en el milenio, ¿no es cierto? Esperando que el Señor haga nuevas todas las cosas y ya no exista más ninguna Babilonia, ninguna corrupción en cuanto a la doctrina, sino que haya un nuevo establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, pues vamos entonces al final, a manera de conclusión. Hay allí, voy a pedir a Rosana que tenga esta conclusión. Son varias preguntitas que creo que resume y analiza lo que hemos discutido aquí. Recuerden que el tema de la semana ha sido el orgullo, la arrogancia. La pregunta es, ¿por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? Yo creo que es pecado del diablo, ¿verdad? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? Oye, esta es una pregunta interesante. ¿Por qué son tan difíciles de erradicar el orgullo y la arrogancia? ¿Será porque por su propia naturaleza impiden que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien, y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Meditar sobre la cruz y lo que esta representa. El único medio para salvar a cualquier persona. ¿En qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? En fin, varias preguntas en una. Parece que es una parte un poco difícil para Rosana. Rosana va a contarnos un poquito sus conclusiones de estas preguntas que hemos hecho. Principalmente estas preguntas se centran en lo que es el orgullo. Como podemos ver, el orgullo y la arrogancia fueron uno de los primeros pecados que subió en el cielo. Empezó con Lucifer y él los trasladó aquí a la tierra y los seguimos viendo día a día. Hay un sinfín de personas actualmente que han caído en pecado por orgullo y no se han vuelto a levantar porque como ese orgullo ha anidado en su corazón. Y principalmente pienso que el orgullo y el miedo o la vergüenza a tener que admitir delante de Dios que se han equivocado. Porque muchas veces el ser orgulloso nos impide pedirles perdón, ya sea a otras personas o pedirle perdón a Dios. Una definición general de la arrogancia es que es una característica que tenemos desde pequeño. Entonces, si la arrogancia es una característica que tenemos desde pequeño, creemos que la arrogancia es un derecho que tenemos ya impuesto. Entonces, unidos con el orgullo, el miedo que tenemos a pedir perdón, creo que son las principales causas de hacernos caer en pecado, pastor. El gran problema del orgulloso es que cree que no tiene necesidad de cambiar y cree que está haciendo las cosas bien, como dice el pensamiento ahí, ¿verdad? Y que es complicado, ¿eh? Que cree que no necesita de Dios. Eso es peor. ¿Te acuerdas la iglesia de Odisea? La iglesia de Odisea, del último tiempo en Apocalipsis, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y ese es el gran problema. Pero aquí hay una pregunta que me llama la atención. Bueno, ¿por qué molestarse en cambiar? Lo he dicho, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que solamente meditando en Jesús, lo que representa su sacrificio en el Calvario para salvarnos, es lo que quizás puede ser la mejor cura para este orgullo, para la arrogancia. Es importante caer a los pies de Jesús para que nuestro orgullo sea quebrantado, ¿no es cierto? Aprender de Jesús, que es manso y humilde, ¿no es cierto? Lo que está claro, pastor, es que en Isaías 25
Dios ya nos ha demostrado su fidelidad hacia nosotros, ya ha demostrado que nos ayuda y que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Así que lo único que tenemos es que confiar que así como en el pasado ya ha sido fiel a sus promesas, en un futuro será fiel a ellas también. Sí, y bueno, pues hemos estudiado la Babilonia antigua, cómo cayó, hemos visto esa Babilonia que oprimió al pueblo de Dios y que en el tiempo del fin va a oprimir al pueblo de Dios. Y ojalá que nuestro texto de memoria, que cuando Jesús venga, estemos con los brazos abiertos y podamos decir, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos alegramos en Él, ¿no es cierto? A manera de síntesis, para completar la lección de esta semana, pues vean lo que dice nuestra lección a manera de síntesis. Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría Judá. Pero también vio que a pesar de los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían de ser Dios. El Señor prevalecería decididamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Bueno, es una forma de sintetizar la lección de que nos habla de los gobernantes de Babilonia que fueron arrogantes y soberbios y cómo en el tiempo del fin, pues la Babilonia volverá a surgir con gran poder y tendrá dominio sobre las personas. Pero bueno, reitero, creo que la tónica final de esta lección es caer a los pies de Jesús para encontrar en Él redención. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir concluyendo con una palabra de oración. Voy a pedirle a Melissa que tenga la última oración. Bueno, oremos. Amado Padre, amado Dios, Señor, gracias por la escuela sabática, Señor, gracias por este sábado y este momento que pudimos estudiar de tu palabra, que sea de bendición principalmente para cada uno de los que estamos aquí presentes virtualmente y para las personas también que están en sus hogares, Señor. Y que por sobre todo, Señor, que el amor hacia ti, Señor, sea más fuerte que cualquier adversidad y que siempre estemos, Señor, dispuestos a hacer lo que dice tu palabra, Señor, porque es para bendición de nuestras vidas. Gracias por dar a tu Hijo Jesús, Señor. Y gracias, Señor, porque siempre aprendemos algo nuevo, Señor, en tu palabra. Te agradezco, Señor, por este momento. Bendice a cada persona que está en su hogar, Señor, o que vea este video, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Amén. Muy bien. Pues nos despedimos de nuestros hermanos. Saludos para los hermanos de vecindario. Dios los bendiga a todos este sábado. Saludos para nuestros hermanos de Telde, ¿sí? Para la iglesia de Ingenia, para la iglesia de Tamaraceite y para nuestra querida iglesia de Las Palmas. Les saludamos a todos y nos despedimos. Buen sábado para todos y muchas bendiciones. Gracias por participar, chicas, en este programa. Usted, pastor. Hasta luego. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama No hay más vino. El versículo para memorizar está en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 que dice: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El mensaje es: hacemos amigos para Dios cuando servimos a otros. ¿Has ido alguna vez a una boda? ¿De qué te acuerdas? ¿De la hermosa ropa? ¿De la buena gente? ¿De las flores? ¿De la bella música? ¿De la deliciosa comida y los refrescos abundantes? A Jesús también le gustaba ir a las bodas. Los invitados a la boda llenaron la casa en Caná de Galilea. Había gente hasta en el patio. El aire estaba saturado de voces agradables, música y risa. Era una tarde perfecta. María miró a su derredor y disfrutó la escena. Cuán alegres se encontraban los amigos y los padres de la novia.
Mientras María contemplaba a sus amigos, uno de los criados con cara triste se acercó donde ella e inclinó la cabeza y le dijo en voz muy baja: Se acabó el vino. La sonrisa de María se desvaneció y arrugó su frente de preocupación. Inmediatamente miró a su alrededor. Las grandes vasijas que estaban llenas de jugo de uva estaban vacías. Al acabarse la bebida, rápidamente se acabaría la fiesta también. Las visitas se irían a sus casas. Su corazón le pesaba 1 tonelada. Sabía cuál sería el chasco y la vergüenza que esto le produciría a la familia del novio. Lo peor de todo era que ella misma había ayudado a planear la fiesta. María se sentía responsable, pero ¿qué podía hacer? El mercado ya estaba cerrado. No había forma alguna de comprar más vino. No había nada que podía hacer. ¿O tal vez había algo? Entonces María pensó en la forma perfecta para resolver el problema. Jesús. Él y los discípulos eran también huéspedes en esa boda. María se acercó presurosa a Jesús. Le dijo ansiosamente: «Se les acabó el vino». Jesús entendió la seriedad de la situación, pero ¿qué podía hacer? Querida mujer, ¿por qué me metes en este asunto? Mi tiempo no ha llegado todavía. María estaba desesperada. Había una urgente necesidad. Jesús podría ayudar. Estaba segura. Y enviando a los criados que fueran donde estaba Jesús, les dijo: «Hagan todo lo que Él les diga». Jesús miró a su derredor y vio 6 tinajas de agua de regular tamaño que estaban cerca. Cada tinaja podía contener más de 20 galones, más de 96 litros. Llenen esas tinajas con agua, les dijo tranquilamente a los criados. Se apresuraron a obedecerle. Al poco tiempo las 6 estaban llenas hasta el tope. Ahora saquen un poco de agua y llévensela al encargado de la fiesta. Al momento los criados llenaron una vasija tal como él les había ordenado, pero notaron algo raro. Eso no parecía agua, no olía a agua. Después llevaron la vasija al salón, llenaron un vaso y se lo dieron al hombre encargado de la fiesta. Él no sabía lo que había sucedido. Solo tomó el vaso e ingirió el contenido. Sonriente llamó luego al novio. Todo el mundo sirve el mejor vino al comienzo de la fiesta, y después que las visitas han tomado bastante, les sirven un vino ordinario. Pero tú estás sirviendo el mejor vino ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Este fue el primer milagro de Jesús. Los discípulos vieron lo que sucedió cuando Jesús sirvió a otros. Ahora más que nunca decidieron poner su confianza en Él. Llegaron a ser sus amigos más allegados. Hacemos amigos para Dios cuando servimos a otros. Momentos musicales. De contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada, y esas verdades no callaré. Con mi vida voy a anunciar.
solo es por Cristo y su sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Un fuego intenso en mi corazón, abre un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada, y esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar. Creo solo lo que está escrito en la palabra, no creo que soy salvo solamente por la gracia, creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo que es por la fe que soy justificado. Creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Momentos de oración.
Hola, hola mis hermanos, un saludo cordial para todos. Qué gusto poder dirigirme a vosotros, mis queridos hermanos, aquí en la isla de Gran Canaria. Un saludo para mis hermanos en vecindario, mis queridos hermanos en Telde, Ingenio, Tamaraceite y Las Palmas de Gran Canarias. Hoy tengo un gran invitado, un gran amigo de hace muchos años. Estudiamos juntos la carrera de teología y para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros. Me refiero al pastor Gardner Bermúdez. Hace muchos años que no lo veía, que no teníamos ese contacto y bueno, han pasado los años y no saben qué gusto me da poder presentárselos, hermanos. Él va a ser el que va a predicar el sermón. Él trabaja como pastor en Alberta, en Canadá. Él es el coordinador hispano de la zona allá en Canadá. Imagínense ustedes, en la Unión Canadiense, así que él coordina toda la obra hispana, así que tiene una gran experiencia como pastor y ha sido muy bendecido con una linda familia, 3 hijos. Así que, Gardner, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Estás en la iglesia, en la zona de la isla de Gran Canarias, Islas Españolas. ¿Sí? Así que, mi amigo, te dejo con mi congregación, que también ahora es la tuya, ya que le vas a predicar a ellos. Muy amable. Mi amigo y pastor de batallas cuando estudiamos juntos y dábamos estudios bíblicos, pues tengo grandes recuerdos que siendo estudiantes nos gustaba dar estudios bíblicos, nos gustaba visitar las casas y trabajar con ellos y conocer de la doctrina. Y hoy para mí es un honor. Nunca había pensado de que podríamos conectarnos, pero esta pandemia ha hecho cosas positivas. He podido conocerte pues más de cerca ahora después de muchos años, como también tu esposa que la pude ver en una oportunidad. Y lo maravilloso de todo es que Dios ha bendecido también tu ministerio. Dios ha sido grande y he escuchado muy buenas y lindas noticias, ¿no? De la obra que pudiste hacer cuando también estuviste en México y lo estás haciendo ahora en España. Así que de la misma manera, un saludo cordial de parte de nuestra Unión Hispana aquí en Canadá, a cada uno de ustedes, a nuestros queridos hermanos y amigos que se encuentran en Las Palmas de la Gran Canaria, los hermanos de Telde, vecindario, Tamaraceite e Ingenio. Así que Dios les guarde y les pueda bendecir grandemente y que podamos juntos compartir la palabra de Dios en esta hora. Muchas gracias, pastor. Hoy el tema que tenemos está precisamente diseñado para que cada uno de nosotros podamos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Una de las cosas que nosotros muchas veces pensamos es en relación a cómo nuestra vida puede crecer en momentos difíciles. Para mí, como pastor, al ver estas situaciones, obviamente pues no he estado acostumbrado, ni ninguno de ustedes. Dios ha sido nuestro refugio. Dios ha sido nuestro protector. Dios ha sido nuestro ayudante. Quisiera pues entonces mencionar un elemento importante de nuestra relación con Dios. Es el mensaje del tercer ángel y la predicación de la palabra. ¿Por qué razón he relacionado estas dos cosas viviendo en los últimos días en este tiempo? Quiero decirte primeramente que Dios, a pesar de las circunstancias, ha manifestado su misericordia y lo ha hecho de esta forma. Ha podido cuidar su pueblo, ha podido cuidar a su iglesia y ha podido también darle a él su bendición y su dulce compañía. ¿Cuáles serían entonces los elementos que nosotros podemos ver en la predicación de la palabra? Yo quiero hacer un hincapié en una revista, que es la revista Adventista, la revista oficial, que fue precisamente presentada en junio de 2001 en las páginas 14 al 16. Y el título es ¿Podemos aún ser considerados el pueblo de la Biblia? Y luego hay un subtítulo donde declaraba: la inminente crisis entre la verdad y el error requiere intimidad con la Biblia. ¿Qué significa esto? Allí describe esta cita lo siguiente: el periodo de énfasis bíblico doctrinario entre los años 1844 y el año de 1980, los adventistas fueron conocidos
por muchos años como el pueblo de la Biblia. Sus fundadores amaban realmente la verdad y eran profundos estudiosos de la palabra de Dios. Ahora, pero como está hablando en pasado, realmente estas cosas nos llaman mucho la atención y quiero continuar leyendo. Y dice así: Guillermo Miller, por ejemplo, inició en 1816 un periodo de estudio secuencial de la Biblia, comenzando con Génesis, capítulo 1, versículo 1, y prosiguiendo solamente después de haber comprendido satisfactoriamente cada texto bíblico. Ahora, yo quiero decirte, así eran los cristianos, así eran nuestros hermanos. Quiero decirte también de que la bendición había llegado con ellos a través del estudio de la palabra de Dios. Lamentablemente no es el tiempo que estamos viviendo hoy. Después de los años 80 hubo una declinación en el cual la hermandad empezó a relajarse y ya no tuvo el tiempo para profundizar más en la palabra de Dios. No es que no nos gusta la Biblia, no es que estamos en contra de las doctrinas. El único problema es que la relación personal a través del estudio no era como antes, aquel auge que había, aquella profundidad como tenían estos hombres. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacerlo de nuevo? Yo quiero invitarte a la palabra donde dice así. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Continúo leyendo el versículos 8 y 9. Otro ángel le siguió diciendo, es el segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, era obviamente la destrucción completa. ¿Qué pasa con estos tres mensajes que estaban juntos? Esta es la base de nuestro estudio de esta hora, pero quiero llevarte a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, mencionando aquel discurso de despedida de Pablo en Mileto, dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué despedida? Os encomiendo a Dios y a la palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hoy, tomando en cuenta lo que hemos estudiado, lo que hemos visto en este texto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar 4 elementos que tienen que ver con la predicación y el mensaje del tercer ángel. La primera parte la he titulado la predicación y la lluvia temprana. La segunda es la predicación de la palabra durante la reforma. Y la tercera, la predicación de la palabra después del tiempo del fin. Y la última, la predicación de la palabra después de 1844 y la lluvia tardía. Vayamos entonces a la primera parte. La predicación y la lluvia temprana somos el producto de esa predicación. Gracias a estos hombres que predicaron llenos del Espíritu Santo, tú y yo estamos frente a una pantalla. Estamos ahora en contacto. El evangelio ha continuado a través de los siglos. Pero quiero decirte, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, hace un hincapié. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y este cumplimiento lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2. En el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos capítulo 2 continúa
el texto diciéndonos así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está la frase clave. La lluvia temprana cayó como un cumplimiento profético que ya había sido dado en el Antiguo Testamento. Y declara el versículo 17 y los demás: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Qué maravilloso! Ahora, yo quiero mostrarte en este cuadro que he diseñado para que tengamos un poco de idea de las etapas de la predicación, cómo se combinan y por qué razón nosotros como adventistas tenemos el mensaje del tercer ángel. Muy bien, el tema de la predicación por la lluvia temprana hasta hoy. ¿Qué significaba? Muy bien, la lluvia temprana había sido presentada en el libro de Joel capítulo 2. Esta tenía su cumplimiento después de la crucifixión de Cristo, después de su resurrección. Nosotros entendemos cuando a veces oramos y hemos tenido contacto con algunos programas de nuestras divisiones y a nivel mundial, los 10 días de oración para el mes de enero, haciendo notorio y dándonos un recuerdo de lo que pasó un día en el aposento alto. Así que vayamos. Esta se conoció la lluvia temprana. Esta fue la predicación maravillosa que impulsó a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana, y siguió más adelante. Pero esta lluvia temprana no iba a quedar aquí. Esta lluvia temprana necesitaba algo que se conoce hoy también en la Escritura como la promesa de la lluvia tardía, y esa es la que esperamos tú y yo. Ahora, esta lluvia temprana tenía que conducir hasta encontrarse con la lluvia tardía como un encuentro. Y la pregunta es, ¿qué iba a ser la lluvia tardía? La lluvia tardía iba a ser el final hasta llegar cuando la gracia se terminara. Este es el plan que el Señor tiene en la línea profética y de su cumplimiento seguro. Vivimos en el año 2021. Pero la pregunta es, ¿cuánto falta entonces para que venga la lluvia tardía? No lo conocemos, pero la pregunta es, ¿cuándo entonces tuvo que el Señor darle más fuerza? Porque parecía que la lluvia temprana no iba a llegar, como que la iban a terminar, iban a acabar con la predicación. Y aquí está la providencia del Señor, como se encuentra hoy también durante esta pandemia. Dios es bendición. Y esto nos lleva precisamente a la segunda parte de nuestro tema. ¿Cuál fue la predicación durante la Reforma Protestante? Ahora el estilo cambia. La lluvia temprana está dando un tremendo impulso, pero ahora, ¿qué puede pasar durante la Reforma? Yo quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuando tú tomas este texto y empiezas a escudriñarlo, te das cuenta de que lo que menciona este versículo es que iba a haber un tiempo profético de 1260 años. Como adventistas y como estudiantes de la Escritura, y al comparar con la historia, nos damos cuenta que este fue un cumplimiento exacto. Si vemos también lo que dice el libro de Daniel capítulo 8 versículo 12, ¿qué fue lo que pasó entonces durante este periodo de 1260 años? Ahora, noten bien que dice así, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando de un sistema, de un poder que tiró la verdad por el piso, que tiró la palabra por el piso, que tiró el santuario por el piso, que tiró las verdades y las doctrinas, y sin embargo prosperó durante ese mismo tiempo de 1260 años. Este era un sistema. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Muy bien. Lo que pasó como una herencia, el domingo presentado por Constantino fue tomado. Así que durante ese periodo se puso el momento difícil contra el día sábado, aunque había un grupo que se llamaba un grupo de los valdenses,
Obviamente se estaba quebrantando la ley. Se hizo adoración a los santos, la salvación por las obras o las penitencias. Se presentó el purgatorio, una confusión en cuanto a la inmortalidad del alma. También se presentaron los bautismos por los infantes y por ende la eliminación de la Biblia y la persecución. Este fue el periodo sombrío de la Edad Media. Pero se levantó un hombre. ¿Cuál era el tema de la predicación? Este hombre dijo, no, no es así. Era un sacerdote muy consagrado. Él dijo, solamente la Escritura y la fe. Esta fue la predicación durante la Reforma. Darle lugar a la Escritura, ¿nota bien? Y a la fe. Y dice así el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, un texto favorito que mencionaba este predicador, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Sin embargo, cuando nosotros vemos este texto, no está diciendo nada nuevo, porque ya se conocía en el Antiguo Testamento. No obstante, cuando él menciona el texto, era para liberar a las personas que pensaban que a través de sus obras buenas podían obtener parte o la total salvación. Notemos lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, y dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces quiere decir que Martín Lutero no estaba inventando la rueda en la predicación. Simplemente estaba tomando algo del Antiguo Testamento, de lo que se llama el Evangelio eterno, del mensaje de los tres ángeles, para ser presentado en el Nuevo. Aunque la predicación no era el mensaje de los tres ángeles, el énfasis era volver a la Biblia y a la fe era por la presión que tenía. Cómo ellos podían combatir una falsa doctrina durante la Edad Oscura de los 1260 años, solamente la palabra. Ahora quiero nuevamente ir a la segunda parte de la predicación de la Reforma Protestante. Ya vimos la primera, que fue cuando la lluvia temprana impulsó y parecía que se iba a interrumpir la predicación. Y notes qué fue lo que pasó. Del año 538 a 1798 está el cumplimiento de Daniel capítulo 7, versículo 25, conocido como la Reforma. Y ahí se levantó Martín Lutero. La iglesia y el Estado estaban juntos. Esto es muy peligroso. Cuando la iglesia y el Estado se juntan, resulta al final como un producto químico que es finalmente la iglesia la que dirige al Estado. Y eso fue lo que pasó con los cambios de las doctrinas. Por tanto, la predicación durante ese tiempo fue la Escritura y la fe. Ahora, esto fue beneficioso porque era volver a la gracia de Jesucristo, la enseñanza que había sido mostrada en la lluvia temprana, como lo fue en el libro de Hechos, capítulo número 2, en la predicación del apóstol Pedro. Pero también era volver a la Escritura, volver a la Biblia, porque esta estaba escondida y muchos fueron martirizados por causa de la Escritura. Esto trajo también algunas consecuencias, trajo orígenes, algunos credos y algunas confesiones. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 22, página 437, nos dice así: y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Y sigo leyendo. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. De esta manera, ¿qué fue lo que pasó? Y lo he ilustrado de esta forma. Es como que algún día estás en un barco y llevas algún curso de estudios bíblicos. Supongamos que tengas 20 lecciones, tu estudio. Y mientras estás hojeándolo y estás viendo algunas cosas y repasando, uno de los hombres que están allí se te acerca y te dice, ¿qué está leyendo usted? Le muestras el estudio y dice, oh, qué interesante. Nunca había visto algo como esto. Me gustaría tenerlo. ¿Pudiera tener esta copia? ¿Me la pudiera regalar? Entonces le dices a la persona, bueno, está bien, te lo voy a dar. Pero alguien escucha ahí que está al lado y dice, muéstrame qué es. Estamos tan solitarios en este barco. Quisiéramos hacer algo más. Muéstranos. Y cuando la persona y el otro empieza a ver el curso, dice, ¿por qué no nos regala el curso?
En ese momento tú no puedes hacer más nada. Y dice, bueno, tienen que leerlo todo. No puede ser una cosa. Tienen que leer todas las lecciones. No nos podemos quedar con solamente una de ellas. Tenemos que verlas todas. Y sucede que ellos dicen, bueno, vamos a repartirnos las lecciones. Entonces dice tú a las demás personas que están allí, aquellos que están contigo en el barco, no se preocupen, les voy a dar una hoja a cada uno. Les regalas una hoja del curso bíblico y a uno les entrega la segunda venida, a otro le entregas el bautismo, a otro le entregas algo acerca que tenga que ver con la muerte, a otro le entregas algo acerca que ver con el milenio, a otro alguien que tiene que ver algunas cosas o aprender acerca de los alimentos, así cada uno de ellos. Y le dices, al final cuando este barco llegue al puerto, voy a ir a mi apartamento, a mi cuarto y voy a conseguir en mi maleta varios cursos que yo tengo y así le voy a entregar a todos ustedes. ¿Está bien? Pero sucede que cuando llegas al puerto, te das cuenta que tus amigos, entre tantos que están ahí, entre tantos cientos, se perdieron y no los pudiste ver. Aquellos se fueron, pero cada uno estudió la doctrina que tú le diste. ¿Sabes qué? Así pasó en la Edad Media. Cada uno tomó un pedacito. Durante la predicación de la Reforma, y ahí se levantó Wycliffe, se levantó Huss, que fue precisamente con las reformas menonitas, se levantó Lutero, y se levantaron también los luteranos, Calvino con los calvinistas, los presbiterianos, Wesley con los metodistas y Whitefield con los bautistas y otros más que no los he puesto aquí en la lista porque son tantos. Entonces diríamos así, la verdad de Dios que se había predicado en la lluvia temprano, en inicios, estaba dividida como una torta cuando usted la divide. Estos fueron los orígenes, los credos y las confesiones en el mundo. Entonces dice así la cita, y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, no es realmente ofensivo. ¿Saben por qué razón? Porque ahí se formaron y por esta razón, imagínense situaciones en cuanto a la comprensión de la Biblia. Muchas de estas denominaciones dicen así, bueno, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene ninguna conexión. Es como que digamos nosotros, el árbol está precioso y no nos importan las raíces. Si no le echamos agua, si no lo abonamos, no podremos entender ni siquiera las ramas ni de dónde vienen. Cuando vemos los árboles decimos así, qué lindo los árboles, pero ¿cuántos de nosotros decimos así? Qué preciosas estas raíces, qué maravillosa. Aunque no las vemos, vemos que están sosteniendo al árbol. El Antiguo Testamento sostiene al Nuevo. ¿Qué más podemos ver? Confusión en cuanto a la segunda venida, una doctrina que se llama el rapto. Confusión en cuanto a la ley y el sábado, que están abrogados. Confusión en cuanto a la inmortalidad del alma. Por esa razón vemos nosotros los temas del purgatorio durante la Edad Media. Vemos también situaciones en cuanto al infierno que está ahí en este momento haciendo sus efectos y no lo ven en un tiempo futuro. En cuanto al tema del milenio y la situación de Israel, o en relación a las comidas. Y puedo ir en otro número de doctrinas en las cuales llegaron a afectarse. Sin embargo, Dios no los desechaba. Dios quería hacer algo. Cada quien se llevó, como dicen, una lección. Cada uno se llevó un artículo, cada uno hizo su iglesia y de ahí se formaron tantas denominaciones. Nos preguntamos, ¿y Dios estaría contento? Él no estaba contento porque fueron el producto y el resultado, pero tampoco los rechaza ni los rechazaba. Él lo que quería era hacerlos otra vez, regresar donde ellos habían empezado. Y en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, aquí está el cumplimiento. La predicación de la palabra después del tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia del conocimiento de la verdad. Y dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A dónde llegó? Muy bien, llegó exactamente a la situación de la reforma que acabamos de ver en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está mencionando y está conectando cuando inicia, nota bien, y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice así,
Y quiero nuevamente poner el texto. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y nota bien, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No, también está ahora conectando la profecía 1260 años y el tiempo de la reforma y su predicación. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que cuando inicia el tiempo del fin, es el momento de abrirlas, de conocer el resto, de que la ciencia pueda presentarlo. ¿Cómo fue? Muy bien. Ahora la tercera etapa de la predicación era la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa esto? Muy bien. Quiero leer Conflicto de los Siglos, página 404 y 405. Bueno, leímos ya lo que la Biblia lo dice y conforme la Biblia estamos en armonía perfecta. Pero ahora quiero utilizar esta cita. Y dice así, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. La pregunta es, ¿y cuándo es el tiempo del fin? Bueno, vamos entonces a la tercera etapa. Después del año de 1798, ahora el tema era otro. ¿Cuál era el tema? El tema era la segunda venida de Cristo. El libro sellado se abre, la ciencia se aumenta, el conocimiento. Ahora la gente ya no está hablando acerca de que tenemos que ir a la palabra de Dios, que tenemos que ir a la fe otra vez, a conocer a Jesús. Ese fue el tema de la predicación de la reforma. Ahora los hombres están hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón ellos estaban hablando en aquel tiempo de la escritura, de que no hay que ir a las obras, que ir por la gracia, que tenía que ser por la fe? Porque el tema, el tópico, el problema era un ataque contra la Biblia y contra la fe cristiana. Ahora que había terminado en 1798, lo podemos ver en la gráfica, con Napoleón Bonaparte, cuando le puso fin, entonces estaban liberados. Empezaron ahora a ver otros temas. Pero había un problema. El problema es que doctrinalmente traían un recuerdo, una pequeña foto de la madre Babilonia. Ahora, ¿qué pasó? Este mensaje tenía que llegar a 1844. Este era el propósito, pero el tema era la segunda venida. Como la verdad estaba separada, estaba fragmentada, era como una torta de cumpleaños, que los niños se reúnen en la mesa y entonces cuando están a la mesa ellos y corta la madre todos los pedazos, entonces los entrega a todos al final. Dice la madre, no pueden comérselo todavía. Ahora traigan todos ustedes los pedazos. Pero los niños salen corriendo y dicen, no, este es mi pedazo. Así fue con la verdad. La verdad fue dividida, fue fragmentada en pedazos. Y encontramos que hay una denominación que cree básicamente algunas cosas, pero también tiene otras. Otra denominación cree otras cosas, tiene algunos detalles un poquito diferentes, pero pertenecen a la misma torta, pertenecen al mismo círculo, pertenecen al mismo compendio doctrinal. Dios no los rechaza, son tan especiales, pero el Señor quería volverlos a unir. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo lo hizo? Muy bien, el Señor presentó otra estrategia y fue a hablar ahora de la segunda venida de Cristo porque venía algo, el mensaje del tercer ángel. El primero en levantarse fue Guillermo Farel. El segundo fue Juan Calvino. Podemos nosotros verlo a través de la historia en Francia y en Suiza, en Ginebra, donde se levantaron ellos para promulgar, para presentar en relación a la segunda venida de Cristo. ¿Qué acerca de Johann Albrecht Bengel? Este hombre en Alemania, Bengel, ministro de la iglesia luterana y célebre teólogo y crítico en el siglo XVIII. Noten bien, fue después de 1798. Acerca de Lacunza, el jesuita chileno, que publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra. ¿Por qué razón lo hizo? Él quería presentar la segunda venida de Cristo, pero quería que las personas lo vieran, lo estudiaran y ahora entraran a otra faceta
Lo interesante que leyendo acerca del conflicto de los siglos en la página 413 declara, Lacunza se dio a conocer por judío convertido en 1825. Su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Ya la gente estaba pensando, ¿qué acerca de Luis Gozén? Ese es otro hombre famoso, que el mensaje del advenimiento se predicó por conducto de niños pequeños. Es como tomar, por ejemplo, los ministerios infantiles de cada una de las iglesias que se encuentran en vecindario, en Ingenios, en Las Palmas de la Gran Canaria, y tomar a estos niños para que prediquen acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselos y se les dejó hablar sin molestarlos. Aún algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Qué tremendo, qué predicación de infantes. Cómo ellos podían llevar el evangelio, cómo podían ser utilizados. Y quiero decirles que estas cosas se van a volver a repetir. ¿Qué acerca del doctor José Wolf, llamado el misionero universal? No puedo dar tantos detalles por razón del tiempo, pero vayamos ahora a Guillermo Miller, 15 de febrero de 1782 al 20 de diciembre de 1849. Este tomó todo, empezó a investigar, como habíamos dicho y como habíamos presentado al inicio. Él había tomado versículo por versículo, Génesis, de Éxodo, de Levíticos, de Números, de Deuteronomio, siguió por todo el Antiguo Testamento, llegó por el libro de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, pero cuando llegó a Daniel, capítulo 8, versículo 14, quedó frenado, empezó a estudiar, a profundizar. Era entonces, en aquellos tiempos, el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, donde tú y yo podemos estar. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Entonces ya vimos que la segunda predicación se llamó la Reforma. Después entonces el libro es sellado, el libro sellado de Daniel se abre y hay oportunidad para conocer la segunda venida de Cristo. Este era el tópico. Nadie estaba diciendo si los muertos estaban en el cielo o no estaban. Nadie estaba diciendo si el sábado era el día del Señor o no lo era. Nadie estaba pensando acerca de otras doctrinas, sino más bien todo el tópico era sobre la segunda venida del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y dónde estamos nosotros? Esto nos lleva a la cuarta y última parte de nuestro tema. Es que la predicación de la palabra después de 1844 y la lluvia tardía eran parte o son parte del mensaje del tercer ángel, que es justificación por la fe. ¿Cuál es el mensaje que hoy predicamos nosotros entonces? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿A dónde estamos? En el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿No está bien? Que tenía el evangelio eterno. Ahí no está diciendo, bueno, hay varios evangelios. Un evangelio es de la iglesia tal, otro evangelio de la otra iglesia, de esta denominación, de este credo. No está diciendo esto. Está hablando de un evangelio y además de eso está incluyendo ahí una palabra muy importante al decir eterno. Al declarar la palabra eterno, juntar las dos, está hablando de que es por la eternidad. O sea, no es un evangelio que tiene un inicio con Cristo y continúa, sino que es un evangelio de buena nueva, de Jesucristo, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, como leímos en el libro de Habacuc, el justo por su fe vivirá. Ahora dice que este evangelio hay que predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿A dónde nos está conduciendo este texto? Nos lleva también a los mandamientos de Dios, nos lleva a la fe de Jesús. ¿Sabes qué? Algo muy importante de este texto, que cuando nosotros hablamos del mensaje del tercer ángel, estamos mencionando el tema de la justificación por la fe. El cristiano salvo por gracia, en su naturaleza busca cómo ser obediente, porque es un impulso, es algo que Dios ha puesto en su corazón. Luego aparece el segundo mensaje y dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿por qué dice esto? Muy bien, porque cuando las personas recibieron el mensaje, no esperaron que el Señor les hablara, que fueran a las doctrinas cuando se presentó el mensaje, sino que más bien abandonaron y se sintieron chasqueados.
pero no regresaron al estudio. Y luego dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nosotros conocemos las consecuencias y podemos seguir leyendo el texto. El tercer ángel llegó a reafirmar. Por tanto, el mensaje que nosotros predicamos, por eso lo tenemos en nuestro logo. No es para que nos quedemos en el logo y digamos nosotros qué bonito que está, para representarlo como una decoración. Es realmente lo que Dios ha hecho con nosotros, es dándonos la oportunidad de conocer el evangelio para predicarlos y continuar hasta esperar la lluvia tardía. ¿Qué tiene que ver con la predicación? El mensaje del tercer ángel. Muy bien, en esa etapa en que estamos viviendo, 2021, todo tema de predicación son como los ríos. Todas las doctrinas, todas las piezas, vamos a decir, de las lecciones, las piezas de la torta, todas conducen, simbólicamente hablando, todas conducen al mar. Ahí llegan todas, ahí se juntan todas. La justificación por la fe. El tema de la segunda venida, ¿cuál fue entonces? Encontrarse con el Señor. Pero hubo un problema. El problema es que ellos dividieron las doctrinas. Entonces Jesús quería volverlos a unir. Jesús quiere tener un solo rebaño y un solo pastor. Pero ¿cómo lo iba a hacer él? Entonces se levantaron aquellos hombres predicadores de la segunda venida y el último de ellos fuerte fue Guillermo Miller. Guillermo Miller era un bautista. Él no era de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tuve la oportunidad y el privilegio de estar en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y conocí su casa, museo, que es sitio histórico. Y lo interesante de todo, que bueno, ahí reafirma que era un bautista y también explicaba toda su vida, su trabajo. Está la bandera de los Estados Unidos, está izada en un lugar, y por otro lado, inclusive está el cementerio, está la granja que él tenía, está una pequeña iglesia que construyó después del gran chasco de 1844. Pero lo grande de esta predicación fue que muchas personas se unieron. Y voy a decirte algo, cuando tú tienes, por ejemplo, un seminario, una presentación de la palabra de Dios, las personas que llegan a los seminarios y a las predicaciones son personas que llegaron prácticamente por el estudio de la palabra, por la amistad, por algún panfleto, por alguna doctrina que vieron y entraron en el lugar. Pero cuando Guillermo Miller predicó, las personas no llegaban pensando de qué denominación vengo o para dónde voy. El punto no era si el sábado estaba correcto, si la ley estaba correcta, si los muertos no estaban en el cielo, estaban sepultados todavía. El tema no era doctrinar, el tema era pura segunda venida de Cristo. Así que cuando Guillermo Miller predicó esto, los hermanos llegaron, se juntaron, y tuve el privilegio también de estar sobre la roca y me imaginé un poco qué himno cantaron los hermanos cuando estaban allí. Vi hacia el fondo y miré donde estaban los árboles, y más allá miré unas montañas y dije, tal vez los hermanos se sentaron aquí para cantar algún himno que hablara acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes estaban ahí? De todas las denominaciones. Y repito, es un movimiento, o era un movimiento interdenominacional. Esto incluía a todos. ¿Cuándo habíamos tenido nosotros una campaña interdenominacional donde todos se unieran con un solo mensaje? Solamente fue ahí, 1844, pero quiero decirte que también lo hubo en otro tiempo. ¿Y sabes cuándo fue? Con la lluvia temprana. Por esa razón hice esta relación. En Hechos capítulo 2, puedes leerlo todo, aparecen las lenguas, las personas, las diferencias, dónde se encontraban y dónde predicaron. Después casi, nota bien, de 2000 años, o 1844 es el tiempo, noten bien, allí se predicó, nota bien, se predicó interdenominacionalmente. Todos, y el tema era la segunda venida de Cristo. En la lluvia temprana, en ese momento, era presentar a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Ese era el mensaje. Luego, en la Reforma, tuvo que ver momentos cuando los pioneros se levantaron a predicar el evangelio con poder. Y algo más todavía que nos damos cuenta nosotros es que en la segunda venida de Cristo, la gran bendición fue que ellos esperaban al Señor. Ahí estuvieron, 22 de octubre, pero no habían interpretado correctamente la escritura. Ellos habían pensado que se trataba de un santuario celestial, donde todos iban a subir en ese momento a llegar a aquel lugar. Pero no fue así. Muchos quedaron chasqueados en ese lugar. Pero en vez de esperar
en un momento y analizar lo que la Biblia estaba diciendo y hacer un estudio profundo, muchos se fueron chasqueados, pero quedó un grupo. Ese grupo que quedó investigó y se dio cuenta de que se trataba no de la segunda venida de Cristo, se trataba de la justificación del santuario y algo que iba a ocurrir en el cielo, en el santuario celestial y no aquí en la tierra. Entonces, de ese grupo que se quedó estudiando, que investigó profundamente desde el año de 1844 en adelante, es que la Iglesia Adventista se fundó. Entonces, quiero decirte que nuestra iglesia no es un movimiento que surgió porque alguien se sentó y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer durante este tiempo? ¿Qué vamos a hacer mañana? Como que alguien se levantara y dijera hoy, bueno, durante esta pandemia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Definitivamente no fue así. Fue el cumplimiento profético para entregar con gloria el mensaje del tercer ángel, de las cuales tú y yo estamos preparándonos. ¿Por qué incluí la lluvia tardía? Por una razón. Porque así como la lluvia temprana hizo su efecto, la lluvia tardía lo hará. El mensaje del tercer ángel, justificación por la fe, es preparar a un pueblo que pueda encontrarse con Cristo cuando venga por segunda vez. Ese es el propósito. Nuestro mensaje es llevarlos a ese momento, a ese encuentro. Ahora, notamos cuánta gente hay por todo el mundo. Cómo el evangelio se está predicando. Pero quiero decirte que Dios utilizará el Espíritu Santo, así como lo ha hecho en el pasado, lo hará con mucho más poder para que todos puedan conocer el retorno de Cristo nuestro Señor. Pero ¿cuándo viene Cristo? Es la pregunta. No sabemos, pero en esta gráfica he puesto esta flecha de color negro. Este es el tiempo que nos hace falta para venir al Señor Jesús. Pueden ser no sé cuántos años, no se sabe, no podemos calcularlo. Proféticamente no existe un número, no existe, no hay. Pero lo importante es que mientras vivamos, podamos prepararnos para el retorno de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, dice Joel 2:23. Y quiero leer esta cita, Conflicto de los Siglos, dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. A mí me da mucha pena que muchas personas, por la falta de querer estudiar la palabra de Dios, como mencionaba, no quieren ser el pueblo del libro, empiezan a atacar, a conspirar y decir algunas cosas, poner fechas, poner muchos detalles, diciendo algunas cosas como nunca antes, porque no hay profundidad en la Escritura. Sigue diciendo, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista, pero no necesariamente estudio la palabra de Dios para preparar un sermón. Lo estudio porque lo necesito como humano. Yo lo necesito también como cualquier persona. Ahora, nota bien. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. ¿Qué significa esto? Muchas personas le dicen así, tenemos que, orar, tenemos que hacerlo todo juntos, pero Satanás se acerca y dice así, no. Puedes ir a la iglesia, puedes ser un fiel mayordomo, puedes orar inclusive, pero no toques el libro, no toques la Biblia. ¿Sabe por qué razón? Porque la Biblia es el arma para poder defenderse del enemigo. ¿Cómo se defendió Jesús? Cuando quiso Satanás lo quiso hipnotizar al decirle, convierte estas piedras en pan. Le respondió con un escrito está. No le dijo, yo soy el Hijo de Dios, vete de aquí de una vez, no me molestes. No lo hizo bajo su propio nombre, aunque al final le dijo que él era Dios. Pero quiero decirte, utilizó el escrito está. El mismo Satanás utilizó el escrito está. Por tanto, como pueblo, necesitamos regresar a la Escritura.
Mira esta cita. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, allá cerca de Canarias, nota bien, en las tierras católicas de Europa, qué maravilloso, y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar, Canarias, y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Profetas y Reyes, páginas 141. Queridos hermanos, Dios tiene hijos por todas partes. Necesitan escuchar la voz. Y por esa razón, ahora te hago el cuadro ya para concluir. Vimos nosotros los 1260 años. Vimos cómo iba a ser afectado. Por otro lado, nosotros vemos el momento año 2021, el mensaje de los 3 ángeles. Pero existe un tiempo de la gracia que va a terminar. Luego sigue el tiempo de la gran angustia con las 7 plagas. No obstante, el tiempo del fin, que ya lo estudiamos, empieza en 1798 y concluye al final con el milenio. ¡Qué maravilloso, Señor! Su profecía se cumplió perfectamente como lo dice en su santa palabra y todos esperamos una tierra nueva. Así que mi querido hermano y hermana, mi amigo y amiga que nos estamos viendo ahora aquí al frente, ¿estás utilizando tu aparato, tu móvil o tu computadora, tu ordenador? No es una casualidad que nos encontremos hoy. Hay muchas personas que por alguna razón han tenido alguna pérdida. De hecho, mundialmente todos hemos tenido pérdidas. Hemos perdido amigos, algunos han perdido el empleo, otros han perdido las esperanzas, que es peor todavía, otros han perdido a sus familias, otros inclusive hasta se han divorciado durante esta pandemia, otros han perdido bienes materiales. Todos hemos perdido algo. Pero una cosa quiero decirte, no perdamos la esperanza. ¿Por qué razón? Porque estamos en el mensaje del tercer ángel. Y en el mensaje del tercer ángel está comprometido el Señor Jesucristo de hacernos salir. Cualquiera de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra vida de finanzas, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida moral, con nuestros pecados, con nuestras faltas, vayamos a Jesús, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Él es la gracia que puede llenarnos, limpiarnos y darnos la vida eterna. Te pregunto, haciendo este llamado, ¿quieres tú hoy aceptar una vez más a Cristo como tu Redentor y reconocer como iglesia que el Señor te ha dado un mensaje de mucha responsabilidad, que necesitamos el Espíritu Santo? Porque este no es nuestro planeta. Ya nos dimos cuenta que no es el mejor lugar ni lo más seguro. Tenemos que despedirnos y la mejor manera es también predicar el evangelio y confiar en él. ¿Deseas tú aceptar este evangelio? ¿Deseas en tu corazón una vez más que la iglesia a la cual has aceptado como miembro, como amigo o amiga, sea también la guía al presentar sus mensajes de la palabra? ¿Quisieras hacerlo hoy? Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a inclinar el rostro para que oremos y que Dios pueda bendecirnos en esta hora con su presencia. Oremos, queridos hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos alabanza y gloria en esta hora por el mensaje de la palabra. Gracias porque a través de los siglos pudiste mostrarnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Gracias por la grande preocupación y gracias porque vivimos en los tiempos finales y podemos llegar a ser parte de la predicación del mensaje del tercer ángel. Gracias por el gran cumplimiento. Señor, te entregamos a cada familia. Te entregamos, Señor, a cada amigo, amiga que nos están viendo a través de sus pantallas, a través de sus móviles o celulares. Rogamos que tu bendición pueda estar allí. Pedimos, Señor, tu bendición por la iglesia de Las Palmas en Gran Canaria, que pueda bendecir a los hermanos de Telde, a los hermanos del vecindario, de Tamaraceite y del Ingenio.
que puedas bendecir al pastor Tomás Márquez, su familia, sus hijos, su esposa, su ministerio, y que tu Espíritu Santo nos pueda unir a todos como un pueblo que espera el retorno de Jesús y tiene la predicación del mensaje del tercer ángel. Acompáñanos con tu amor y danos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque une